Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. Estimados estudiantes que tienen la bondad de seguirnos en línea, en la tarde de hoy iniciamos la tutoría de final de bimestre de la asignatura de Derecho Romano de la carrera de Derecho de la Escuela de Ciencias Jurídicas de la Universidad Técnica Particular de Loja. En esta tutoría de Derecho Romano trataremos de ver los contenidos más relevantes del bimestre y de despejar las dudas que ustedes pudieran tener y que no han tenido la oportunidad de despejarlas durante el transcurso de este primer bimestre. Para esto, comenzaremos nuestra andadura en esta revisión del material de Derecho Romano directamente por el concepto de Derecho Romano, de la primera unidad. Se darán ustedes cuenta que hemos saltado o hemos dejado de lado todas las cuestiones históricas iniciales del Derecho Romano que sí se encuentran en el texto básico y que sí se encontraban en las dos conferencias virtuales que se encuentran a su disposición en el entorno virtual de aprendizaje y en YouTube. Entonces, comenzamos directamente la unidad primera, que se refiere al derecho romano y el derecho actual, con la delimitación del derecho romano, que consiste en el concepto que, para los propósitos formativos de esta materia, damos de derecho romano, ¿no? Entonces, entendemos, como ustedes pueden ver en la diapositiva que se encuentra en su pantalla, por derecho romano entendemos, las diversas disposiciones, las diversas normas, las diversas instituciones y los diversos principios jurídicos que surgieron entre los años 753 a.C. y 1453 después de Cristo. Esto en lugares de Europa, de África y Asia, y que fueron influenciados por la cultura romana, según han llegado a nuestro conocimiento, en gran parte gracias a la compilación conocida como Corpus Juris Civilis. Cabe una pequeña explicación de este concepto sintético. ¿Por qué el 753 a.C. y el 1453 después de Cristo? Porque en estos años se dio la fundación de Roma y la caída de Constantinopla, el último bastión de la cultura romana en Turquía, ¿no es cierto? ¿Por qué en lugares de Europa, de África y Asia? Porque en estos lugares de Europa y África y Asia tuvo influencia la cultura romana a través de la dominación militar, ¿no es cierto? Naturalmente, si estamos hablando de derecho romano, tenemos que hablar de conceptos, de instituciones, de principios jurídicos, de normas que sean influenciadas por la cultura romana. ¿Y por qué el Corpus Juris Civilis? Porque el Corpus Juris Civilis es la recopilación de miles de años de derecho romano, que el emperador Justiniano puso a nuestra disposición para poder recordar toda esa tradición jurídica. Ya hemos visto en las tutorías anteriores qué es exactamente el Corpus Juris Civilis, ¿no? Por supuesto, como bien dice la diapositiva, esto no quiere decir que después del año 1453 después de Cristo se hayan acabado los estudios sobre el derecho romano. Es que durante esas fechas que les propongo a ustedes, estuvo de alguna manera en vigencia algo que podríamos llamar el Estado romano, un Estado capaz de poner en vigencia normas de cumplimiento obligatorio. Ahora bien, después del año 1453, como ustedes podrán comprobar de la lectura del texto básico, existió una eclosión de los estudios romanísticos. Puede decirse que a partir de esa fecha, paradójicamente, a partir de la terminación del Estado romano como tal, el derecho romano tuvo un auge increíble, porque se volvió el derecho común de muchos países de Europa, de África e inclusive de Asia. Y se volvió además la lengua común, la lengua jurídica común de casi todo el mundo, o de prácticamente todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces tenemos ya nuestra delimitación del derecho romano y nuestro concepto del derecho romano. ¿Por qué necesitamos un concepto del derecho romano? Bueno, necesitamos un concepto del derecho romano en primer lugar para establecer las fronteras del universo que estudiaremos, ¿no es cierto? Las fronteras del objeto al cual dedicaremos nuestro estudio. Y necesitamos también un concepto de derecho romano para evitar la intromisión de otras disciplinas jurídicas que pudieran estorbar nuestros estudios. Pasamos a la cápite que se titula La sociedad romana y el derecho romano, ¿sí? Fundamentalmente, si ustedes revisan el texto básico, este acápite de la sociedad romana y el derecho romano
se refiere casi exclusivamente a la dicotomía principal que existió en la sociedad romana durante toda su pervivencia en la historia de la humanidad. Esta dicotomía era la existencia de patricios y de plebeyos, ¿no? De patricios, de un grupo humano que se consideraba portador de las tradiciones romanas, que se consideraban los fundadores de la ciudad de Roma, que eran los poseedores de la mayoría de los derechos que el ius civile le otorgaba, y otro grupo, los plebeyos, que se suponían gente que no tenía la alcurnia de los patricios, que había llegado después a la ciudad de Roma, que no constituían propiamente fundadores de la ciudad de Roma, que no tenían asimismo los derechos de los que gozaban los patricios y que el derecho civil les concedía, ¿no es cierto? De manera tal que en un principio de la historia romana se consideraba que solo los patricios constituían el pueblo romano, el populus romano. Acuérdense ustedes en todas las películas que han visto que el ejército romano, cuando entraba en batalla o cuando entraba en alguna ciudad, llevaba un portaestandarte, una lanza que tenía el águila imperial romana y las letras SPQR. Esas letras que ustedes también pueden encontrar en la portada del texto básico, ¿no es cierto? Que se llama Senatus Populusque Romanus, Senado del pueblo romano. Es decir, que las conquistas que hacía el ejército romano las hacía a nombre del pueblo. Pero, ojo con esto, el pueblo romano era simplemente estaba constituido solamente por los patricios, ¿no? Los patricios eran asimismo, como bien dice la diapositiva, propietarios de la tierra y del ganado. Y tenían derechos de carácter político, derechos de carácter civil y derechos de carácter religioso, de los cuales los plebeyos estaban completamente excluidos, ¿no? Ponemos algunos ejemplos en la diapositiva. En primer lugar están los derechos de carácter político, y entre ellos el principalísimo derecho a votar, ¿no? El derecho esencial a ocupar cargos públicos. Entre los derechos de carácter civil, en cambio, estaba el derecho básico de casarse y el derecho indispensable de realizar actos de comercio para poder supervivir. Finalmente, en los derechos de carácter religioso, solo los patricios podían ejercer el sacerdocio de la religión romana, ¿no? Recordemos que la religión romana en realidad tenía dos vertientes: una religión más doméstica, más cercana al hogar, al domus, a la casa, que era el culto de los antepasados, y la religión de los dioses magnos, heredados de la antigua Grecia, que se realizaba en grandes templos y con sacerdotes y con ceremonias, ¿no? Los plebeyos, por su parte, no poseían ninguno de esos derechos que ustedes ven en la diapositiva. Pueden imaginar ustedes la situación tristísima de los plebeyos en cuanto a su acceso a la justicia se refiere, ¿no? En cuanto a la posibilidad de ejercer alguna clase de derecho se refiere. Ellos estaban excluidos de los derechos políticos, estaban excluidos de los derechos civiles, estaban excluidos de los derechos religiosos inclusive, ¿no? Y, como dice la diapositiva, en virtud de esta exclusión esencial de tantas cosas importantes, estaban marginados de la vida política, de la vida civil y de la vida religiosa en la Roma antigua. Bueno, estamos haciendo un resumen un poco veloz de todos estos temas que constituyen el primer bimestre de la asignatura de Derecho Romano. Así que vamos de inmediato a los sistemas de gobierno en la historia de Roma, ¿no? Que son tres: monarquía, república e imperio, ¿no? En la monarquía, como ustedes pueden ver en la diapositiva, el magistrado, el hombre a cargo, quien ejercía lo que ahora conocemos como poder ejecutivo, era el rey, ¿no? En la república el principal magistrado era el cónsul, y en el imperio, pues obvio, su nombre lo dice, el principal magistrado era el emperador, ¿no es cierto? Reyes en la monarquía, cónsules en la república, emperadores en el imperio, ¿no? Podemos ver aquí que Roma tuvo un auge republicano en la mitad de su historia, y que luego decayó a imperio tras haber sido inicialmente una monarquía. Siguiendo esta revisión de nuestros contenidos, vamos de inmediato a los periodos del derecho romano. Y optamos, como bien dice el texto básico y como se encuentra plasmado en la diapositiva, por la clasificación que hace Luis Rodolfo Argüello. Esta clasificación divide la historia en 4 fases. Hay muchas posibilidades de clasificación, clasificación histórica, clasificación política,
del derecho romano existen muchas posibilidades de clasificación, doctrinaria inclusive, ¿no es cierto? Podría pensarse. Esta clasificación, sin embargo, por la que hemos optado, divide la historia de Roma en 4 fases. Y es una clasificación interesante porque es exclusivamente jurídica, ¿no? Primero, un periodo del derecho quiritario, que también puede llamarse consuetudinario o decemviral. ¿Por qué derecho quiritario? Porque era el derecho inicial de los quirites. ¿Quiénes eran los quirites? Los habitantes iniciales de Roma, que también los conocemos como patricios, ¿no? El derecho quiritario puede equipararse al jus civile o derecho civil. Se llama también, aparte de derecho quiritario, se llama también consuetudinario o decemviral. Se llama consuetudinario porque estaba constituido en gran parte por las costumbres. Y se llama decemviral porque un grupo de ciudadanos, como ustedes pueden ver en el texto básico, que se llamaban decemviros, expidieron durante este periodo histórico esa compilación jurídica, esa regulación jurídica, esa serie de normas que conocemos como las 12 tablas, ¿no? Entonces el derecho quiritario o consuetudinario o decemviral puede ser equiparado al original derecho civil, ¿sí? El segundo periodo, según nuestro autor, según Luis Rodolfo Argüello, es el periodo que se refiere al derecho honorario o de gentes, que sin embargo hemos de aclarar que son 2 tipos de derechos diferentes, como veremos más adelante en esta tutoría. El derecho honorario se refiere al derecho expedido por los pretores en el momento en que administraban justicia, ¿no? Y el derecho de gente se refiere al derecho que se aplicaba a los ciudadanos que no eran, perdón, a las personas que no eran ciudadanos romanos. Finalmente, luego en esta clasificación sigue el periodo del derecho jurisprudencial, que es el periodo del derecho de los jurisprudentes, de los grandes jurisconsultos romanos que sentaron las bases doctrinarias de nuestro derecho actual, Ulpiano, Paulo, Papiniano, etcétera. Y está finalmente el periodo del derecho de la codificación, cuando todos estos materiales de los periodos anteriores se empezaron a reunir en un solo cuerpo legal que pudiera ser asequible a cualquier estudioso o al ciudadano en general que debía someterse a estas normas jurídicas, ¿no? A su vez, este periodo del derecho de la codificación puede dividirse en prejustiniano, antes del emperador Justiniano, o Justiniano, después del emperador Justiniano, que fue quien expidió el Corpus Juris Civilis. Continuamos con nuestra revisión, a lo mejor un poco apresurada, de los contenidos del primer bimestre de este ciclo académico. Ustedes, como habrán sido instruidos oportunamente, pueden realizar sus preguntas, establecer sus inquietudes a través del chat. Si se considera pertinente, pues las satisfaremos de inmediato, o si no, tendremos al final de esta charla unos 20-25 minutos dedicados exclusivamente a dilucidar cualquier pregunta que ustedes puedan realizar en línea a través del chat. Les recuerdo que en este momento estamos conectados en vivo y que es la oportunidad para presentar cualquier inquietud que ustedes pudieran tener, referente desde luego a la materia. Bueno, siguiendo nuestra revisión, nos concentraremos ahora en los estudios romanísticos después de la Edad Antigua, ¿no? Y comenzamos primero con la escuela de los glosadores. Dice la diapositiva, como ustedes pueden ver, que Irnerio, monje, abogado, maestro, se dedicó a comentar el digesto de Justiniano. Recordemos que el digesto es una de las partes que componen el Corpus Juris Civilis, y el Corpus Juris Civilis es la compilación que Justiniano hizo de todo el derecho romano hasta su época, ¿no es cierto? Irnerio utilizaba para estudiar el digesto, para entender el digesto, para explicar el digesto, el método exegético, es decir, se atenía estrictamente a la letra del digesto, a lo que decía la ley, como ocurre con muchos jurisconsultos en la actualidad, ¿no es cierto? Y sus interpretaciones, sus ideas, las expresaba a través de notas escritas al margen de los textos. Recordemos que estamos en la Edad Media, no existían textos impresos, los textos eran muy valiosos y se conservaban cuidadosamente, de manera que una nota escrita al margen, una marginalia, como se llamaba en ese tiempo, pasaba a ser prácticamente una parte integrante del texto, ¿no? A través de estas glosas, de estas marginalias, Irnerio proponía su interpretación del digesto, de la parte del Corpus Juris Civilis que conocemos como digesto. Por eso esta escuela se llamaba la escuela de los glosadores.
porque escribían glosas, comentarios, marginalia en los márgenes de los textos, ¿no? De los textos que comentaban, la escuela de los glosadores. A esta escuela siguió una escuela llamada de los comentaristas o de los posglosadores. Los posglosadores porque vinieron después de los glosadores, ¿no es cierto? Esto ya en el siglo XIV, ¿no? Pero estos posglosadores decidieron que no podían limitarse a la exégesis que realizaban Irnerio y sus seguidores, ¿no? Ellos pensaban que no era suficiente con anotar una mera interpretación a la luz de la lectura del texto en el margen del libro. Pensaban que había que encontrar un sentido profundo a esos textos, que no era suficiente el tenor literal de lo que allí leían, que debían ir más allá y encontrar el sentido del porqué de esas normas que estaban en el digesto. Y para esto ya no se basaban solo en el texto, sino en otras consideraciones más amplias, en otros libros, en relacionar una cosa con otra, ¿no? Y para eso utilizaron el método dialógico de la lógica aristotélica, ¿sí? Superaron ya el simple método exegético y pasaron a un método de discusión, ¿no? Un método de dialéctica que les permitía encontrar el sentido de esos textos. Posteriormente, ya estamos hablando del siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, el siglo XIX, el siglo XIX después del periodo de la Ilustración, de la revolución ya industrial y tecnológica. Existen tres nombres en estos periodos que se deben considerar: Potier en el siglo XVIII, Savigny y von Jhering ya en el siglo XIX, ¿no? Potier retomó el estudio del digesto, volvió, al igual que sus antiguos predecesores, al igual que los glosadores, volvió a estudiar el digesto, volvió a revisar el digesto. No porque le diera una curiosidad especial o fuera esto una curiosidad jurídica en su tiempo. Volvió a estudiar el digesto porque en el tiempo de Potier, en el siglo XVIII, previo a la Revolución Francesa, en Francia, como ustedes pueden leer en el texto básico, todavía el digesto era considerado como una norma de aplicación para los abogados. Potier era abogado, tenía que estudiar el digesto y lo hizo también desde un punto de vista académico, ¿no? Pero Potier no se contentó con estudiar el digesto y entendió que existía un derecho de la costumbre también en Francia que debía unirse a este digesto para dar un producto nuevo. Y este fue el aporte de Potier, que fue utilizado mucho tiempo después en la codificación civil francesa, en el Código Napoleónico. Por su parte, Federico Savigny, fundó con sus estudios romanísticos, con su monumental trabajo Sistema de Derecho Romano Actual, fundó la Escuela Histórica del Derecho. Y en cambio, Rudolf von Jhering, ya en el siglo XIX, cuando el justnaturalismo había caído en un gran desprestigio, a través de sus estudios romanísticos, a través de su gran texto, El espíritu del derecho romano, volvió a dar vida a esta nueva corriente, a esta antigua corriente del justnaturalismo, ¿no? Del derecho natural, que es, frente al derecho positivo, las dos grandes posiciones en que se dividen actualmente los estudios jurídicos, ¿no? Frente al positivismo jurídico, podríamos llamar antes que derecho positivo. Ya, entonces, hablemos en este momento de la supervivencia del derecho romano. Pensemos por un momento, ubiquémonos por un momento en el siglo VI de nuestra era, en Constantinopla, lo que es actualmente Turquía, y en el momento histórico en el cual Justiniano, con la ayuda de su ministro de Justicia Triboniano y con la ayuda de muchos otros juristas, expide el Corpus Juris Civilis, ¿no? ¿De dónde partimos? Partimos de esta gran compilación, del Corpus Juris Civilis. Y luego tomamos como nexos de conexión, como bien dice la diapositiva, la legislación medieval española, las leyes de Indias, el Código Civil francés, el Código Napoleónico y el Código de Andrés Bello. Y siguiendo esta línea de conexión desde el Corpus Juris Civilis, arribamos a nuestro actual Código Civil ecuatoriano, ¿no? Hay una línea que une a las leyes romanas con nuestra legislación actual. No es que las leyes romanas son totalmente alejadas de nuestra legislación actual o que no tienen nada que ver con nuestro derecho. Existe una línea directa entre el Corpus Juris Civilis y el Código Civil ecuatoriano, ¿no? Hay una línea entre estos dos cuerpos legales, como ustedes pueden ver en el texto básico, ¿no? El Corpus Juris Civilis fue recogido en la legislación medieval española, en las 7 partidas,
en los fueros, luego las leyes de Indias, a su vez por la vertiente francesa, el Código Civil francés, basado en los trabajos de Potier, también recogió el digesto, y finalmente Andrés Bello adaptó a los países hispanoamericanos el Código Civil francés, y Ecuador adoptó a su vez el Código Civil de Andrés Bello, que es nuestro actual Código Civil, ¿no es cierto? Línea directa entre el Corpus Juris Civilis y el Código Civil ecuatoriano, ¿sí? Volvamos al Corpus Juris Civilis y al momento de su expedición, ¿no? Justiniano, en el siglo VI de nuestra era, sentado en el trono de Constantinopla, tratando de revivir la grandeza de la antigua Roma desde Asia, porque en ese momento estaba ya en Asia, aunque ahora se considera eso parte de Europa, concibió la idea del Corpus Juris Civilis, ¿no? Es decir, de un documento que resuma y que compile la historia jurídica de Roma. Recordemos que para ese año, para el siglo VI, la historia jurídica de Roma, desde el 753 a.C., tenía una larga data, muchísimos siglos de historia jurídica, muchísimos siglos de normas, muchísimos siglos de sentencias, muchísimos siglos de decisiones de los pretores en cuanto al derecho honorario, muchísimos siglos de pensamiento de los jurisprudentes, de manera que se trataba de un cuerpo jurídico inmenso que requería de un trabajo extraordinario para poder ser compilado, ¿no? Y esta es la grandeza del Corpus Juris Civilis, que se componía, como bien dice la diapositiva, de 4 partes esenciales: el Códex o Código de Justiniano, las institutas o instituciones, el digesto y las novelas, ¿no? En el texto básico ustedes podrán ver que el Código de Justiniano es una recopilación de las constituciones imperiales, que las institutas son un manual de derecho para el estudio de la juventud, que el digesto es la recopilación de todo lo que dijeron los jurisprudentes, y que las novelas son una recopilación a su vez de constituciones imperiales, expedidas después del inicio del Código Justiniano, que no estaban incluidas ahí, ¿cierto? Por supuesto, para lograr, como dice la diapositiva, esta compilación monumental, porque en realidad es un monumento jurídico, un monumento a la historia jurídica del hombre, necesitó el trabajo de muchísimos juristas y de muchísimo esfuerzo, podríamos decir, jurídico, realizado en un lapso relativamente breve, ¿no? En un lapso relativamente breve para un trabajo tan inmenso. Hablemos entonces del siguiente hito, el Código Napoleónico y el Código de Andrés Bello, ¿no? Bueno, como dice la diapositiva, España y Francia mantuvieron viva la llama romanista, ¿no? En su derecho de la costumbre, en sus compilaciones. Napoleón, viendo que Francia se encontraba en un estado prácticamente de anarquía jurídica, cuando existía por una parte en algunas regiones de Francia el digesto como ley vigente, en otras el derecho consuetudinario medieval como ley vigente, en otras las leyes y los decretos de la Revolución Francesa, decidió pues con sensatez codificar todo ese derecho e impulsó, al igual que Justiniano, haciendo lo mismo que Justiniano, la redacción de un código civil, con la diferencia de que Napoleón intervenía personalmente en muchas ocasiones en las decisiones de la comisión encargada de redactar ese código civil para agregar una u otra idea que se le ocurría, ¿no? Por su parte, Andrés Bello, que fue un escritor, un diplomático, un jurista, un romanista, un filósofo venezolano afincado luego en Chile, realizó una codificación propia, originalmente para Chile y después para todos los países de Hispanoamérica, ¿no? Nuestra corte adoptó esta codificación en 1857, después de haber tratado vanamente de hacer una codificación propia, ¿no? Entonces adoptó la que ya estaba hecha, sensatamente, porque estaba muy bien hecha, y en 1860 lo editó por primera vez. Se editó por primera vez el Código Civil ecuatoriano, que es esencialmente, con algunas reformas que han venido desde el 68, el 89 y luego, con algunas reformas, es esencialmente el mismo Código de Andrés Bello. Bueno, hemos revisado hasta el momento la unidad primera, ¿no? Tal vez alguno de ustedes se está preguntando, ¿pero dónde yo veo estas unidades? ¿Dónde encuentro estas unidades? Estas unidades están señaladas en el texto básico. Estas unidades están señaladas en la guía didáctica.
y se refieren a los contenidos del texto básico, ¿no? La guía didáctica nos dice en dónde en el texto básico podemos encontrar cada uno de estos temas. Entonces nuestra exposición en esta tarde está centrada en las unidades de la guía didáctica. Y la segunda unidad de la guía didáctica se refiere a las fuentes del derecho romano. Dejamos a un lado todas las otras cosas que obstaculizan la cuestión principal y vamos directamente a lo que consideramos fuentes del derecho romano. Los mecanismos jurídicos y los textos legales que han dado origen al cuerpo de estudios que constituye el objeto de nuestra asignatura. Una definición muy precisa de lo que consideramos fuentes del derecho para no desviarnos, para no tomar otros objetos como fuentes del derecho. Solamente consideramos como fuentes del derecho romano los mecanismos jurídicos, los textos legales que han dado origen al cuerpo de estudios que constituye el objeto de nuestra asignatura. El objeto de nuestra asignatura ya lo definimos cuando definimos al inicio de esta conversación con ustedes lo que consideramos como derecho romano. Bueno, Planiol y Rippert nos dan una noción general de fuente, ¿no es cierto? Del derecho, cuando se habla de derecho antiguo se entiende por fuentes los documentos por los cuales una legislación derogada por estudiantes. Y en cuanto a la legislación vigente, el texto de las leyes, se refieren exclusivamente al texto de las leyes. Una clasificación de las fuentes un poco primitiva tal vez, ¿no? Pero nosotros consideramos que las fuentes del derecho pueden ser o materiales o formales, en primer lugar. Entendemos por fuentes materiales del derecho las causas que dan origen a la ley. Las causas que dan origen a la ley, las causas sociales podríamos decir que dan origen a la ley. Y las formales, las manifestaciones de la voluntad de crear el derecho. Podríamos considerar como fuente formal del derecho, en nuestra realidad jurídica ecuatoriana, la manifestación de la voluntad de crear el derecho de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional expide una norma, y esta expedición de la norma es esa manifestación de la voluntad de crear el derecho. Esta manifestación de la voluntad de crear el derecho se centra en un documento que se llama registro oficial, ¿cierto? Primera división de las fuentes del derecho. En fuentes materiales, causas sociales, políticas, causas económicas que pueden dar origen a una ley, y formales ya la manifestación del órgano legislativo de su voluntad de crear el derecho. También podemos considerar otra clasificación a las fuentes del derecho como formales, como históricas o como reales. Las formales son las mismas manifestaciones de la voluntad de crear el derecho de las que habíamos hablado en la otra clasificación. Las históricas, aquellos documentos que permiten la difusión de la voluntad que permiten la difusión del derecho. En nuestro caso, aquellos códigos de los que hablábamos, el código de Andrés Bello, el código napoleónico, el corpus juris civilis, ¿no? Y las reales, las causas que dan origen a la ley, sociales, políticas y económicas, como ya habíamos mencionado en la anterior clasificación, ¿cierto? Dos tipos de clasificaciones: la que divide a las fuentes del derecho en fuentes materiales y fuentes formales, o la que divide a las fuentes del derecho en fuentes formales, en fuentes históricas y en fuentes reales. No escapará a su atención, distinguidos estudiantes, que las fuentes formales y materiales en ambas clasificaciones tienen el mismo concepto, son lo mismo, ¿sí? Y que en la segunda clasificación simplemente se agrega las fuentes históricas, ¿no? Bueno, vamos ya específicamente a las fuentes del derecho romano que queremos conocer. Y la primera fuente del derecho romano, ya lo habíamos dicho cuando habíamos hablado del derecho tributario, consuetudinario o decemviral, la primera fuente del derecho romano, es la costumbre, que según la definición de Ulpiano, que no necesita explicación prácticamente, que es extraordinariamente clara, es el consentimiento tácito del pueblo inveterado por un largo uso. Miren ustedes qué concepción tan simple y tan verdadera. El consentimiento tácito del pueblo inveterado por un largo uso, ¿no? Vemos, por decir algo, sacamos algunos elementos de esta definición de Ulpiano. Primero, el consentimiento de las personas, y segundo, el transcurso del tiempo, ¿no es cierto? Y luego sí, volvemos a explicar este derecho consuetudinario inicial de los romanos, que nació en el periodo de la monarquía, ¿no? Y que considera que la costumbre es la fuente principal del derecho, o la fuente única del derecho, más bien en ese periodo, ¿no? Los romanos, como ven ustedes en la diapositiva, llamaron mores majorum, costumbres de los mayores, a esos hábitos heredados de los antiguos
que por su uso regían la vida jurídica de los ciudadanos. Yo creo que es ocioso decir que este derecho consuetudinario no estaba escrito, solo pervivía en la memoria colectiva de los ciudadanos y principalmente en la memoria de los sacerdotes y de los jurisconsultos, que eran los únicos que conocían exactamente qué era lo que se entendía por ley en ese periodo del derecho constitucional. No existían leyes escritas, sino simplemente costumbres, ¿no? Luego sí, como ustedes pueden ver en el texto básico, por una exigencia de los plebeyos, una exigencia lógica de los plebeyos, se plasmaron ya por escrito las normas, ¿no? Y esta primera norma escrita, o esta primera compilación de normas escritas de los romanos, fue conocida como las 12 tablas, ¿sí? Estas 12 tablas fueron expedidas por los decemviros, un colegio formado por 10 hombres, 10 hombres, que se encargaron de averiguar de otras legislaciones y que se encargaron además de formular estas 12 tablas. El contenido de las 12 tablas lo tienen ustedes en las diapositivas, ¿cierto? Las 3 primeras que se refieren a normas procesales, la tabla cuarta a la familia, la tabla quinta a los tutores y a las sucesiones, la sexta y la séptima las cosas, a la propiedad y las obligaciones, la octava y novena las penas, la décima las cuestiones funerarias de la disposición de los cadáveres, y la onceava y la doceava a otras diferentes asuntos que podían ser de interés en esta compilación. En este momento tenemos algunas cuestiones que trataremos de resolver en este momento. Tatiana nos pregunta: indíquenos si en el examen que nos va a tomar el Corpus Juris Civilis se forma de cuántas partes. ¿Son 4 como dice en el video grabado o 5 con el nuevo código? Da igual. Existió, como hemos visto en la diapositiva anterior, una clasificación del Corpus Juris Civilis en las siguientes partes. Primero, Código Justiniano, de Justiniano, o Codex Justiniano. A este Codex Justiniano se agregó un nuevo Código Justiniano, ¿sí?, que puede considerarse también como parte del Corpus Juris Civilis. Y luego del Código Justiniano estaban las institutas, el digesto y las novelas. De manera que, aparentemente, existen 5 partes y no 4 del Corpus Juris Civilis. Pero en realidad, para efectos de nuestra enseñanza, y porque además es una cosa que se ha hecho ya costumbre en todos los estudios de derechos humanos, se considera que el Corpus Juris Civilis tiene 4 partes. Lo que pasa es que el nuevo Código Justiniano se asimila a la larga al mismo Código Justiniano, de manera que tenemos el Códex o Código, las institutas, el digesto y las novelas, ¿no? Espero haber satisfecho esa pregunta. Volvemos, existe otra pregunta además. Hay una duda aquí: ¿en qué fecha se adoptó el Código Civil ecuatoriano?, pregunta Tatiana. ¿En 1857 o en 1860? El Código Civil ecuatoriano se adoptó en 1857 y se publicó en 1870. ¿Sí? Se publicó en 1860. Es decir, la Corte Suprema de Justicia, según dice el texto básico, adoptó 3 años antes el Código de Andrés Bello como Código Civil ecuatoriano. Y solo 3 años después, en 1860, fue publicado, ¿no? Bueno, hacen otras preguntas que se refieren específicamente a preguntas del examen específico. En realidad no hace falta estudiar tan detalladamente las fechas, porque todos estos estudios se refieren más bien a conceptos e ideas, ¿no? No es un curso de historia, es un curso de derecho romano, ¿no? Si fuera un curso de historia, serían importantes las fechas y todas esas cosas. Hemos satisfecho estas preguntas, hemos perdido un poco el hilo de nuestra exposición y volvemos a estas fuentes del derecho. Hemos hablado de 2 fuentes del derecho hasta el momento: de la costumbre y de las 2 etapas, ¿no? La siguiente fuente del derecho romano son las leyes comiciales. Según las institutas, esta parte del Corpus Juris Civilis de la que hemos estado hablando, la ley es lo que el pueblo romano constituía, interrogado por el magistrado senatorial a manera de cónsul. Era el pueblo romano el que instituía la ley en Roma, las leyes comiciales, ¿no? Y estas leyes se sancionaban, como dice el texto básico, en comicios. El magistrado la proponía y el pueblo la votaba.
a diferencia de lo que existe ahora, que existe un órgano legislativo que expide las leyes, ¿no es cierto? Las leyes que se sancionaban en comicio, como ven ustedes, se llamaban leyes rogatae, y eran diferentes de las leyes datae que regían en las provincias, fuera ya de la ciudad de Roma, y de las leyes dictae, o dictae, dictadas por la administración pública y para la administración pública y para los municipios, ¿no? Y estas leyes comiciales, las leyes rogatae, tenían tres partes: prescriptio, rogatio y sanctio, ¿no? Que se corresponden a los preliminares, al texto normativo y a las formalidades de promulgación de la ley. Ustedes pueden ver en el texto básico con más amplitud estas nociones, podríamos decir, de las leyes comiciales, que ahora solo vemos como un breve recordatorio en este resumen general que estamos haciendo de toda la materia del primer bimestre de la asignatura de Derecho Romano, ¿no? Continuamos con las fuentes del derecho. Hemos visto hasta ahora como fuentes del derecho la costumbre, las 12 tablas y las leyes comiciales. Pasamos a ver como fuente del derecho, además de estas, los plebiscitos, ¿no? Que era la forma en la cual los plebeyos tenían también la oportunidad de votar algunas leyes. Inicialmente estaban marginados, luego se les permitió a través de la Lex Valeria Horatia, y este permiso para expedir leyes originalmente solo les permitía expedir leyes para los propios plebeyos, pero luego la Lex Hortensia permitió que las leyes promulgadas por los plebiscitos fuesen puestas en vigencia sin necesidad de que el Senado las sancionase como se exigía. Es decir, equiparó jurídicamente este derecho de legislar que tenían los patricios para los plebeyos. Los patricios a través de las leyes comiciales, los plebeyos a través de los plebiscitos, ¿no? Fuentes del derecho. Seguimos en las fuentes del derecho y las recordamos nuevamente, ¿no es cierto? La costumbre, las 12 tablas, las leyes comiciales, los plebiscitos, y vamos ahora a los Senado consultos, ¿no? Que no eran sino, como su nombre lo dice, las resoluciones del Senado. Pero el Senado, mis queridos amigos, ojo con esto, no era un órgano legislativo como lo podríamos entender en la actualidad, ¿no es cierto? Era un órgano meramente consultivo. Y sus resoluciones, que no tenían la fuerza de ley, porque solo se entendía como ley lo que el propio pueblo romano establece, según la definición de las Institutas de Gallo, estas resoluciones del Senado se llamaban Senado consulto, ¿no? Luego ya, en el imperio, sí el emperador podía proponer leyes al Senado para que se voten a la manera de las leyes comiciales, ¿no? Estas leyes se dividen en prefacio, relatio y sentencia, según podemos ver del texto básico. Otras fuentes del derecho son los edictos de los magistrados, que eran utilizados por los pretores para señalar específicamente qué asuntos iban a tratar en su periodo de administración de justicia, ¿no? Y finalmente, otra fuente del derecho esencial, la fuente del derecho por excelencia, la que ha dado lugar al digesto, es la jurisprudencia, que eran los criterios de los jurisprudentes sobre diversos casos que se les proponían. Estos criterios inicialmente no tenían fuerza obligatoria, pero luego cuando el emperador Augusto, el primer emperador de la historia romana, les otorgó el llamado Jus Publici Respondendi, tienen capacidad entonces ya los jurisprudentes de dar respuestas públicas. Es decir, lo que inicialmente era una mera especulación que podía servir o no al juez para dilucidar un caso, se convierte ya en una dirección obligatoria para resolver un determinado problema propuesto al criterio del juez. La última fuente del derecho la constituyen las constituciones imperiales. Obviamente estas constituciones imperiales surgieron ya en el imperio, cuando todas las otras fuentes del derecho que hemos visto no tenían ya vigencia, sino únicamente la voluntad del emperador expresada a través de estas constituciones imperiales, ¿no? Que podían ser edicta, decreta, rescripta o mandata, ¿no es cierto? Edicta si formulaba un edicto, decreta cuando se formulaba para administrar justicia, rescripta cuando resolvía consultas y mandata cuando instruía específicamente a los funcionarios. Vamos a la unidad 3 y nos aceleramos un poco porque el tiempo se nos viene encima y toca ya el periodo de preguntas. De manera que si ustedes tienen inquietudes, les ruego que a través del chat las vayan poniendo, a ver si nos preparamos ya para este periodo de preguntas, ¿no? Hablamos en esta unidad tercera de conceptos fundamentales del derecho romano, de jus y fas. Dicho de forma muy sencilla: jus, el derecho humano; fas, el derecho divino.
y no nos hacemos más problema en este punto. Jus, el derecho humano; paz, el derecho divino. La equidad, conjunto difuso de principios muy amplios y generales que se utilizan para suplir la ley. Un concepto que nunca puede ser enmarcado en unos determinados límites, como lo hemos hecho con el concepto de derecho romano o con el concepto de fuentes del derecho. La equidad es siempre un concepto difuso que varía de tiempo en tiempo, ¿no es cierto? Pero que yo pongo allí en el texto que puede y debe referirse a un esencial sentido ético de igualdad de las personas, ¿no es cierto? De igualdad de las partes, si es que estamos hablando de un proceso judicial. La justicia, entendida en el sentido romano, es la constante y perpetua voluntad de dar a cada cual lo que le corresponde, ¿no es cierto? Constante y perpetua voluntad de dar a cada cual lo que le corresponde. Y como muchos otros conceptos del piano, es de tal claridad, tan sintetizado y tan bien enfocado, también encuadrado, que no necesita explicación alguna, ¿no es cierto? Una voluntad perpetua y constante de dar a cada cual lo que le corresponde, ¿no? La jurisprudencia. Ya habíamos dicho el criterio de los jurisprudentes, ¿no es cierto? Las opiniones expertas de estos jurisprudentes, que algunos definieron en Roma más poéticamente como el conocimiento de las cosas divinas y humanas, como la ciencia de lo justo y de lo injusto, ¿no? Pero esencialmente, ya hablando en sentido práctico, eran las opiniones de los jurisprudentes. Bueno, dos conceptos de extraordinaria importancia: el derecho público y el derecho privado. La noción de derecho público y de derecho privado preocupa a los juristas desde hace mucho tiempo. Es aún objeto de gran debate, ¿no? Sería una pretensión mía absurda el pretender dar una definición acabada de lo que es derecho público y derecho privado. Para fines didácticos, para fines pedagógicos, digamos que el derecho público regula las relaciones entre el Estado y los particulares, y el derecho privado regula las relaciones entre los particulares entre sí, ¿sí? Si el servicio de rentas internas expide una multa en mi contra, es un asunto de derecho público. Si yo firmo un contrato con mi vecino de compraventa de una parte de su terreno, es un asunto de derecho privado, ¿sí? Derecho público, relaciones con el Estado; derecho privado, relaciones entre particulares. El derecho civil y el derecho de gentes, ¿no? Derecho civil, o jus civile, como su nombre le indica, es el derecho de los cives, de los ciudadanos, ¿no? Es el fundamento del derecho privado, el derecho de los ciudadanos, ¿sí? Esa fue la idea original que tuvieron los romanos al establecer esta terminología. El derecho de los cives es el derecho civil, y de los no ciudadanos existen otros derechos, como por ejemplo el derecho de gentes, ¿no? Unos funcionarios que llamaban pretores peregrinos debían suplir, adaptar el derecho para proteger de alguna manera a los que no eran ciudadanos romanos y que estaban de paso por la ciudad, ¿no es cierto?, que eran los llamados peregrinos o extranjeros, ¿no? Entonces surgió de los trabajos de estos funcionarios judiciales, podríamos llamar ahora, lo que llamamos derecho de gente. Derecho civil, el derecho de los ciudadanos; derecho de gente, el derecho de los peregrinos o extranjeros. Y este sí es uno de los conceptos que da gran trabajo a los juristas en todas partes y en todos los tiempos, ¿no? El derecho natural. ¿Creen ustedes en la existencia de un derecho natural? ¿Creen ustedes que la naturaleza puede imponer normas jurídicas a la sociedad humana? Este es el gran debate, ¿no es cierto? Los romanos creían que, como existen leyes físicas que determinan en el caso romano, la existencia de las estaciones, el surgimiento de las plantas, los frutos de los árboles, el parto de las mujeres, etcétera, etcétera, como existían estas leyes naturales, debían existir también normas jurídicas que la naturaleza enseña al hombre, ¿no? Y en concepto de Cicerón existe un ordenamiento suprahumano, ¿no?, que llama a los hombres al bien por medio de sus mandamientos y los aleja del mal por medio de sus amenazas, y que está inscrito en la razón, que a su vez se encuentra en el corazón de los hombres. Una idea sujeta a debate, ¿no? Una idea sujeta a debate, y que es un concepto además que no se agota en esto, es un concepto muy amplio que ha dado lugar a toda una escuela, la escuela del justnaturalismo, de la que hablábamos al principio de esta charla, y que aún preocupa en la actualidad, al punto tal que muchos autores consideran que nuestra constitución actual es esencialmente justnaturalista, ¿no?
frente al positivismo que nos había guiado en las constituciones anteriores. Otra clasificación, otras dos nociones importantes, el derecho civil y el derecho honorario. Esto es, digamos, una de las cuestiones claves del derecho romano. Durante toda la historia jurídica de Roma existieron dos sistemas jurídicos, no uno, sino dos. El derecho civil para los cives y el derecho honorario para los que no eran ciudadanos romanos. ¿Sí? Para los otros grupos humanos de Roma. Pensemos en esto. Roma, en su época de mayor esplendor, llegó a ser una ciudad de más de 1 millón de habitantes que tenía intereses en todo el mundo conocido en esa época. Por fuerza, ya no era una urbe circunscrita al pequeño grupo de ciudadanos, sino que existían muchos grupos humanos que habitaban la urbe y que debían también de alguna manera ser jurídicamente protegidos, ¿no? Como respuesta a esta necesidad de protección jurídica de estos grupos humanos surgió el derecho honorario. Los pretores debían administrar justicia y venía un plebeyo, venía un extranjero, venía un latino a pedir justicia. Y los pretores debían de alguna manera satisfacer esa necesidad de justicia. Y para ello no tuvieron otra salida que adaptar las instituciones del derecho civil que limitaban el derecho de todas estas personas a las nuevas necesidades, ¿sí? Y en sus resoluciones fueron creando este derecho honorario o derecho pretorio, que a la larga se convirtió en un derecho paralelo. Por un lado el derecho civil para los ciudadanos, por el otro lado el derecho honorario para los no ciudadanos. Llegamos a la unidad 4, referente a personas y familias. Bueno, personas físicas. No necesitamos detenernos para nada en esto. Personas físicas somos ustedes y yo, los individuos, ¿no? Y nosotros, ustedes y yo, hemos surgido por el nacimiento, ¿no? No existe, por lo menos hasta este momento, ni siquiera con los bebés probeta, otra forma de venir al mundo para las personas físicas, para ustedes y yo, que el nacimiento, ¿no? Determinadas condiciones que ponían los romanos, el haber nacido con forma humana y haber nacido con vida y permanecer con vida después de haber sido separado del cordón umbilical de la madre, ¿no? Igual que exige nuestro Código Civil actual. Pero con la gran diferencia que en Roma no todas las personas, o no todos los individuos, o no todos los seres humanos se consideraban personas, ¿no? Los esclavos estaban excluidos de esta clasificación. Los esclavos no eran personas, ¿sí? De aquí viene esta idea, nos da pie para conversar sobre qué se consideraba como sujetos de derecho, o quiénes se consideraban como sujetos de derecho, y qué cosas se consideraban como objetos de derecho, ¿no? Los seres humanos, pues, somos sujetos de derecho, podemos exigir derechos. Y nuestros derechos recaen sobre los objetos de derecho, sobre las cosas. Infortunadamente, en periodos muy tempranos de la historia romana, los esclavos eran considerados objetos de derecho o cosas, ¿no? Aunque siempre prevaleció su condición humana, a la larga, ¿no? A la larga prevaleció su condición humana. Ya. Falta por decir que para ser no solo personas, sino ciudadanos romanos, o ser una persona completa en Roma, se necesitaba disfrutar de 3 estados. El estado de libertad, el estado de ciudadanía y el estado de familia, ¿no es cierto? El estado de libertad se refiere simplemente a ser libre o esclavo, ¿sí? O libre o esclavo. Si se tenía el estado de libertad, si se poseía el estado de libertad, se era un individuo libre. Si se carecía de este estado de libertad, se era un esclavo. Primer estado de libertad. Lo ven ustedes en la diapositiva, ¿no es cierto? Que la división entre individuos libres y esclavos estaba fundada precisamente en este estado de libertad, y que este estado de libertad para los esclavos podía lograrse alguna vez mediante una institución que se llamaba manumisión, ¿no? Y a su vez podía perderse por otra razón. Interrumpimos en este momento nuestras disquisiciones sobre la materia para responder algunas preguntas. Yo no sé si tal vez esperamos un momento para terminar de revisar estos contenidos, y luego sí respondemos a todas las preguntas
en cuanto terminemos esto, ¿no es cierto? El primer estado del que estamos hablando, el estado de libertad, ¿no? El siguiente, el estado de ciudadanía, consistía en ser ciudadano de Roma y ser amparado por el derecho civil, o no ser ciudadano de Roma y acogerse al derecho honorario o al derecho de gentes, como hemos visto, ¿no es cierto? El no ser ciudadano romano traía como consecuencia que los honores y los cargos públicos fueran solo para los ciudadanos romanos. Finalmente, el estado de familia, que ya no tenía consecuencias en cuanto al derecho público, sino solo en el derecho privado, nos daba la posición de que el individuo tenía en la familia, de manera tal que se podía ser sui juris, o pater familias, o alieni juris, o filius familias. Sui juris, de su propio derecho, no ser mandado por nadie, o alieni juris, de derecho ajeno, de ser mandado por el pater familias, ¿no es cierto? ¿Sí? Pater familias sui juris, filius familias, hijo de familia, esposa, etcétera, etcétera, eran alieni juris, de derecho ajeno. De manera tal que solo los ciudadanos romanos, sui juris, los pater familias, podían contraer obligaciones. ¿Qué significa contraer obligaciones? Significa obligarse con otra persona en préstamos o créditos, hacer una compra, obligarse a una compraventa, etcétera, etcétera. Lo veremos eso con mayor profundidad en el siguiente semestre, ¿no es cierto? Esta posibilidad de hacer estos negocios se concentraba solo en la persona sui juris de la familia, que era el pater familias, ¿no? Y esta posibilidad de ser sui juris o alieni juris consistía el estado de familia, ¿no? El estado de libertad, libre o esclavo. El estado de ciudadanía, ciudadano o extranjero. El estado de familia, sui juris o alieni juris. Los tres estados que completaban la personalidad romana, ¿no? Las personas físicas en Roma. Esta personalidad romana conformada por estos tres estados podía a su vez perderse a través de una institución que se llamaba capitis deminutio, que podía ser máxima, media, también llamada magna, y mínima, ¿no? Esta capitis deminutio se refería a la disminución de cabeza o a la disminución de la capacidad jurídica del individuo, ¿no es cierto? De forma tal que la capitis deminutio máxima sucedía cuando alguien dejaba de ser libre y pasaba a ser esclavo. Con esto se perdía todo, perdía su libertad, perdía sus bienes, perdía incluso su personalidad, dejaba de ser persona, ¿no? Y perdía también los otros dos estados, el estado de ciudadanía y el estado de familia, ¿no? Era la peor desgracia que le podía suceder a un ciudadano romano, la capitis deminutio máxima. Luego estaba la capitis deminutio media, también llamada magna, en la cual se perdía solamente el estado de ciudadanía. Seguía siendo libre el individuo, pero ya no era ciudadano de Roma, ya no podía acogerse a los derechos del ius civile, ya no podía participar en los comicios, ya no podía acceder a honores y cargos, ¿no es cierto? Y tenía un trasfondo lógico. Dejaba de ser ciudadano romano un individuo cuando era destinado al destierro. Es decir, si ya no vivía en la ciudad, ya no era ciudadano. Tan simple como eso, ¿no es cierto? Mantenía, sin embargo, su estado de libertad y su estado de familia. Y la capitis deminutio mínima solo traía efectos dentro del propio ámbito familiar. El individuo dejaba de ser un sui juris, el máximo jefe de la familia, y pasaba a ser un alieni juris, un filius familia, alguien sometido al derecho del pater familias, ¿no? En este caso podía suceder en dos sentidos: o dejaba de ser sui juris y pasaba a ser alieni juris, o a través de la emancipación, de alieni juris pasaba a ser sui juris de su propia familia, ¿no es cierto? Cuando el hijo se emancipaba y formaba ya su propia familia. Ustedes tienen unos ejemplos ahí en el texto básico y en la diapositiva. Las tres formas de capitis deminutio, ¿no es cierto? Máxima, pérdida del estado de libertad; media o magna, pérdida del estado de ciudadanía; mínima, pérdida del estado de familia. Terminamos con esto nuestra revisión brevísima de lo que constituyen las personas físicas y pasamos a hablar de las personas jurídicas, ¿no es cierto? Personas morales o ficticias integradas por varias personas individuales y cuyo patrimonio, cuyo derecho y cuyas obligaciones son diferentes de cada uno de sus miembros. Lo hemos dicho ya en las conferencias virtuales, ¿no? La persona jurídica está integrada por personas individuales, por personas físicas, pero el patrimonio, los derechos y las obligaciones de la persona jurídica no son los de las personas físicas. Yo estoy afiliado al Colegio de Abogados de Loja
pero las deudas del Colegio de Abogados de Loja no me obligan a mí personalmente, ni mis deudas personales obligan al Colegio de Abogados de Loja. Somos dos personas diferentes, una persona jurídica, el Colegio de Abogados de Loja, una persona física, quien les habla, ¿no? Bueno, está allí también un ejemplo, ¿no es cierto? Un gremio de carpinteros es una persona diferente de cada uno de los carpinteros que integran esta corporación, ¿sí? Y existen también, como dice la diapositiva, personas jurídicas de derecho público, que son que fueron en su tiempo los municipios y son en la actualidad también los municipios, y que comenzaban por el fisco, que era el patrimonio del emperador destinado para fines públicos, ¿no? Y que continuaban por los municipios, por las aduanas, etcétera, etcétera, por diversas instituciones jurídicas de derecho público en el Estado romano. Las personas jurídicas de derecho privado, aclaremos, pueden ser corporaciones o fundaciones. La corporación, reunión de 3 o más personas para un fin determinado que tiene que ser necesariamente de carácter altruista y no lucrativo. Y las fundaciones, el patrimonio que una persona llamada fundador destina a un determinado fin que también tiene que ser de carácter altruista, ¿no es cierto? Ya. Y luego de haber hablado ya a vuelo de pájaro, como ustedes estarán viendo, porque estoy tratando de dar tiempo para las preguntas, luego de haber hablado ya de las personas físicas y de las personas jurídicas, hablamos muy brevemente de la familia, que en Roma Ulpiano la definió brillantemente, como todas sus definiciones, como personas que, por naturaleza o por derecho, están bajo la misma potestad. Dicho de forma muy, muy simple, las personas que vivían bajo el mismo techo, bajo el mismo domus, y que se encontraban bajo la potestad del pater familias, se consideraban una familia, ¿sí? Se consideraban una familia, sea que tengan lazos consanguíneos o no, sea cual sea la razón por la cual fueron a vivir bajo ese techo, se consideraban parte de esa familia, ¿no? Yo creo que en este momento podemos dar paso a las preguntas, ¿no? Porque existen otros asuntos, pero ya el tiempo no nos da, es el momento de responder algunas de las inquietudes de ustedes, y les sugiero yo que si tienen en este momento más inquietudes las pongan en el chat, ¿no? Entonces vamos primero con Ítalo, que nos dice que si leyes pueden ser lo mismo que leyes, o qué significado tiene esa palabra. Leyes, L-E-G-E-S, leyes, es la palabra latina para leyes, son lo mismo. Leyes en español, leyes en latín, ¿no? Son la misma cosa. Bueno, acá hay Patti hace una pregunta muy importante, ¿no? Primero pregunta si para efectos de los estudios debemos estudiar el texto básico, la guía. Las preguntas están formuladas básicamente en torno al texto básico. Luego también nos pregunta Patti si los senados consultos eran resoluciones con fuerza de ley. Recordemos esto, los senados consultos en un principio no tenían fuerza de ley, ¿sí? No tenían fuerza de ley en los dos periodos iniciales de la historia de Roma, en la monarquía y en la república. En el imperio, en el bajo imperio podríamos decir, ya tuvieron fuerza de ley porque el emperador, a la manera de las leyes comiciales, interrogaba al Senado sobre una ley que proponía. Inicialmente no tenían fuerza de ley, posteriormente sí. Preguntan sobre las unidades 4 y 5. Ya esos videos serán subidos oportunamente en su momento. Y sí van a haber videos de esas unidades y del segundo bimestre, ¿no es cierto? Pero en su momento, cuando llegue el momento, porque vamos en un estudio secuencial. Como ustedes saben, los videos están subidos en el entorno virtual de aprendizaje y pueden buscarlos también en el canal UTPL de YouTube. Si solo el pater podía ser sui juris, nos pregunta Patti. Sí, solo el pater podía ser sui juris, nadie más podía ser sui juris. Bueno, no tenemos más preguntas. Podemos avanzar un poco más porque tenemos aún un tiempo, ¿no es cierto? Entonces, regresemos a... Hemos hablado ya de la cuestión general de la familia, del concepto general de familia como personas que vivían bajo un mismo techo, y del padre de familia como cabeza de esas personas que vivían bajo el mismo techo, de manera que nos corresponde en este momento hablar sobre las potestades del padre de familia, ¿no? Y el padre de familia, dentro de ese mini estado que era la familia romana, tenía poderes políticos, poderes de administración de justicia y poderes religiosos, ¿no? Como vemos en la diapositiva, los poderes políticos
estaban dados como jefe del hogar, digamos como el representante del poder ejecutivo del hogar, ¿sí? Era quien mandaba dentro del hogar sin apelación ninguna, ni reclamo de todos quienes formaban la familia romana. Los poderes de administración de justicia se concretaban en su potestad de resolver conflictos y de aplicar castigos. Y los poderes de carácter religioso se daban cuando ejercía como sacerdote del culto del hogar, según habíamos hablado de la religión romana doméstica, ¿no? Bueno, ustedes dirán, pero qué absurdo, el padre de familia que tenga tantos poderes, ¿para qué? Si se trata simplemente de una familia. Tengamos en cuenta que dentro de una familia romana no estaban solamente 3 o 4 personas, podían estar 20, 30, 40, 50, 100, 150 personas, incluyendo los esclavos, y se trataba ya de un grupo humano numeroso. Inclusive podríamos hablar de un pequeño pueblecillo. Por eso era necesario que existiera un jefe del hogar, que existiera quien administre justicia, quien resolviera los conflictos, quien aplique los castigos, quien lleve, en fin, la religión del hogar, que era la religión del culto a los antepasados, ¿no es cierto? A su vez, de estos poderes del pater familias de los que hemos hablado, surgían algunas potestades. Si tenía el poder de hacer tal cosa, tenía la potestad de hacer tal, de los esclavos. Y la mancipio, la potestad general que ejercía sobre otras personas libres, que por una razón u otra vivían en su casa y que por tanto pertenecían a su familia. Estas eran algunas de las potestades del padre, ¿no? Bueno, y entramos aquí a un asunto que es más delicado, que necesita mayor atención si es que es posible, ¿no? El parentesco. Se refiere este parentesco a fundamentalmente 2 líneas, según lo entendían los romanos: parentesco cognaticio y parentesco agnaticio. Cognados y agnados. El cognaticio, fundado en los vínculos de la sangre, de acuerdo a ideas muy especiales que tenían los romanos, y el parentesco agnaticio, basado en la ley. Estas nociones que doy son muy elementales respecto de lo que se entiende por parentesco cognaticio y parentesco agnaticio, porque tenía muchas y diversas reglas respecto al parentesco de hombres y de mujeres y de hijos, ¿no? Pero como un primer paso, podríamos decir, como una noción general, podríamos entender que el parentesco cognaticio se refiere a los vínculos de sangre y el parentesco agnaticio se refiere a la ley. ¿Por qué vínculos de sangre y ley? Porque las personas que conformaban el domus romano, que estaban dentro del domicilio romano, que eran parte de la familia romana, podían ser o no parientes de sangre, ¿sí? Si eran parientes de sangre, eran cognados. Si simplemente su parentesco estaba basado en que vivían dentro de la misma casa, en la ley eran agnados, ¿no? Por su parte, el parentesco cognaticio tiene 2 líneas. Ustedes ya lo saben. Una línea recta, una línea vertical que va desde ascendientes a descendientes, y una línea colateral cuyo parentesco se cuenta elevándose hasta el tronco y bajándose hasta el pariente en línea horizontal que corresponde. En el texto básico tienen ustedes un ejemplo muy práctico de cómo se puede determinar el parentesco colateral y cómo se pueden contar los grados de parentesco que separan a una persona de la otra. Recordemos una cuestión muy básica, que los grados se cuentan por generaciones. Entre mi abuelo y yo existirán 2 grados de separación, mi abuelo, mi padre y yo, ¿no es cierto? Entre mi padre y yo, un grado, entre yo y mi hijo, un grado, ¿no es cierto? Y si quiero saber el grado de parentesco que me separa de un pariente en línea colateral, de un hermano, de un primo, de un tío, tengo que subir al ascendiente más próximo y volver a bajar contando las generaciones que nos separan, y puedo conocer de esta manera cuántos grados me separan de esos parientes, ¿no? Parentesco cognaticio de la sangre, agnaticio de la ley, cognaticio por línea recta o por línea colateral, ¿no es cierto? Es lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, vemos entonces, por otra parte, qué se requería para ingresar a una familia romana. Y podemos decir que existían algunas formas de ingresar a la familia romana. La primera, el nacimiento, la más lógica. Alguien nace dentro de una familia, y por ende, por lógica, por naturaleza, pertenece a esa familia. El matrimonio, ¿no? El matrimonio, cuando la mujer casada en la forma de matrimonio cum manu o in manu pasaba a ser parte de la familia del marido. La adopción, que según los romanos era una forma
jurídica de imitar a la naturaleza, la abrogación, que era una especie de adopción para los ciudadanos sui juris, y la legitimación, que era el reconocimiento posterior de un hijo nacido fuera del matrimonio. Vamos a ver con más detenimiento esto. O pueden ustedes, no vamos a ver con más detenimiento esto porque el tiempo no nos da, pero pueden ustedes consultarlo con más detenimiento en los videos que ya están grabados o con mayor propiedad en el texto básico que se les ha entregado. Hablemos por un momento ahora de la filiación, ¿sí? La filiación es el establecimiento del nexo que vincula a una persona con otra en calidad de ascendiente y descendiente. La filiación de los hijos en Roma, consideremos que estamos hablando de etapas primitivas del desarrollo científico de la humanidad, la filiación de los hijos en Roma, tenía dos vertientes, con respecto a la madre y con respecto al padre. Con respecto a la madre, hablamos de una sociedad primitiva, no tenía ningún problema. Todos podían ver el parto, que determinado niño nacía de determinada mujer y que por tanto esa era su madre, ¿no es cierto? Pero no todos podían determinar, o podían decir, o nadie más bien podía decir, que tal o cual persona era, en estricta justicia, el padre de ese niño que nacía, ¿no? Entonces, estas peculiaridades de la filiación por la línea paterna dan lugar a la clasificación de los hijos que vamos a ver a continuación. Se encontraban en primer lugar los hijos justus, que eran los hijos que nacían en los 180 días posteriores al inicio del matrimonio y antes de que se cumplieran los 300 días después de la terminación del matrimonio. 180 días después del inicio, porque ningún niño nace en menos de 6 meses. Si nacía antes de los 6 meses, era obvio que ese niño no era hijo del matrimonio, había nacido antes del matrimonio. 300 días después de la terminación del matrimonio, porque ningún niño nace después de más de 10 meses, ¿no? Ningún niño nace de más de 10 meses de gestación, y si nacía después de 10 meses de terminado el matrimonio, era obvio que ese niño no pertenecía a ese matrimonio, ¿no es cierto? Los que sí nacían en este plazo, después de los 6 meses de iniciado el matrimonio y antes de los 300 días de terminado, los que nacían en este plazo eran llamados hijos justos, o hijos matrimoniales, ¿no? Como se los conoció con posterioridad. Otros hijos eran los hijos espurios, o vulgo concepti, que eran el fruto de una unión sexual casual, que no era una unión amorosa permanente como el concubinato, según veremos a continuación. Los hijos nacidos de una unión sexual casual de dos personas que no estaban unidas por ningún vínculo jurídico o sanguíneo eran conocidos como hijos espurios o vulgo concepti. Los hijos libere naturales, que eran posiblemente de los más numerosos, eran los habidos en el concubinato, ¿no es cierto?, que era la relación amorosa de carácter permanente entre dos personas que no estaban casadas entre sí, ¿sí? Y una de las cuales necesariamente la mujer debía estar soltera. Por otra parte, existían también los hijos adulterinos, ¿no?, que eran los hijos nacidos de una mujer casada y de cualquier hombre que no fuera su marido, ¿sí? Y los hijos incestuosos, los habidos entre hermanos o entre ascendientes y descendientes. Esta era la clasificación general de los hijos en la Roma antigua. Y pasamos, cuando ya nos quedan pocos minutos, directamente al matrimonio, ¿no? Y quisiera yo que les quede esta idea fundamental. Para considerar la existencia del matrimonio, los romanos no eran afectos a ceremonias o a requisitos jurídicos específicos. Pedían dos cosas: el honor matrimoni y el affecto maritalis. El honor matrimonio era el elemento que, como dice la diapositiva, era el elemento objetivo, el elemento que cualquier persona podía ver. Dos personas cohabitan como esposo y esposa, y se tratan y se consideran como esposo y esposa. Se presentan como esposa y esposa ante la sociedad, esposo y esposa ante la sociedad, y se tratan como tales, ¿no? Y conviven además como esposo y como esposa. Todo el mundo puede ver que ese matrimonio existe, es un elemento objetivo, el honor matrimonio. Y el otro elemento, más delicado, más difícil de determinar, es el affectio maritalis. El affectio maritalis era la voluntad de ser marido y mujer, un elemento estrictamente subjetivo. Si el honor matrimoni era el elemento objetivo, el affectio maritalis es el elemento subjetivo, simplemente está en la voluntad, en la mente del sujeto, ¿sí? Solo el sujeto que se encuentra involucrado en el matrimonio sabe si tiene este affectio maritalis o no,
si todavía conserva esa voluntad de ser marido y mujer. Esto tiene consecuencias jurídicas luego cuando se considera que la ausencia de este efecto marital que la ausencia de esta voluntad de ser marido y mujer es ya una causal de divorcio. Bueno, por otra parte, debían haber unas justas nupcias, es decir, al existir estos dos elementos se consideraban que existían unas justas nupcias, ¿no? Y de estas justas nupcias dimanaba la patria potestad y el parentesco agnaticio, el parentesco que ahora podríamos llamar de forma parecida como parentesco por afinidad, ¿no? Pero no todos los ciudadanos romanos podían contraer justas nupcias, al igual que ahora, no todas las personas pueden casarse, ¿no? Se necesitaban 4 requisitos básicos. Primero, capacidad jurídica, es decir, o ser sui juris o tener la voluntad del sui juris que uno le permitía casarse, ¿no? Luego, capacidad sexual, haber adquirido ya la madurez de edad y de crecimiento físico suficiente como para poder tener ayuntamiento sexual con la pareja. El consentimiento de los contrayentes, ¿no? Para que existieran justas nupcias era obvio, era necesario que uno consintiera en ser el esposo o la esposa del otro cónyuge, ¿no? Y en el caso de las personas que estaban sometidas a la patria potestad, de los alieni juris, el consentimiento del pater familias, ¿no? El pater familias debería dar el visto bueno para ese matrimonio, ¿no es cierto? Capacidad jurídica, capacidad sexual, consentimiento de cónyuges y de padres, en caso de quienes se encuentren bajo la patria potestad. Pero todo lo que empieza se acaba, el matrimonio también podía terminar, ¿no es cierto? Por 5 causas. La primera, la muerte. La segunda, la capitis diminutio máxima, que era la muerte civil, el pasar de ser libre a ser esclavo, porque el esclavo no podía estar casado. La capitis diminutio media, porque el que no era ciudadano tampoco podía casarse bajo el régimen romano. Por impedimentos supervinientes, por cuestiones que hubieran sucedido después, y por la causa más común, por el divorcio, ¿no es cierto? Por la muerte, por la capitis diminutio máxima y media, por impedimentos supervinientes y por divorcio. Por estas causas se terminaba el matrimonio, ¿no? Como dice la diapositiva, la muerte, pues obvio que termina la relación matrimonial. La capitis diminutio, como era una especie de muerte civil, también daba término al matrimonio, ¿no es cierto? Y podía ocurrir que sobrevinieran impedimentos que impidan, perdón por esa redundancia, que el matrimonio perviva, que el matrimonio superviva, ¿no es cierto? Un ejemplo que se da aquí en la diapositiva es que los cónyuges, por una decisión del padre, se convirtieran en hermanos. Es decir, si el padre, por alguna razón extraña, adoptaba como hija a la esposa de una persona, se convertían en hermanos y automáticamente ese matrimonio desaparecía, ¿sí? Y el divorcio, que como bien dice la diapositiva, se entendía como la ausencia de efectos maritales por cualquiera de los dos cónyuges, o por ambos. Quiere decir esto, que si uno de los cónyuges entendía que ese afectio marital, esa voluntad de ser marido y mujer, había desaparecido, podía divorciarse de la persona. O podía suceder también, como sucede en la actualidad, que ambos cónyuges entendieran que ya no existía afectio maritales entre ellos, que ya no había la voluntad de continuar siendo marido y mujer, por lo cual se daba el divorcio. En este sentido los romanos eran sumamente civilizados, ¿no es cierto? Tenemos la clasificación de Justiniano para el divorcio, que era divorcio por justa causa, divorcio sin causa, como acto unilateral ilícito, divorcio por común acuerdo, como existe en la actualidad, y divorcio por causas que no eran imputables a ninguno de los cónyuges, ¿no? Impotencia, cautividad, votos de castidad. Yo creo que hasta aquí podemos llegar con esta tutoría de fin de bimestre para la asignatura de Derecho Romano. Les recuerdo que de todas maneras, si es que nos tuvieran ustedes la oportunidad de realizar consultas en este enlace en línea que tenemos en este momento, pueden realizarlas aún a la extensión 2631, al teléfono 2570-275, extensión 2631, o a mi correo cegarcia@utpl.edu.es, ¿no? Les deseo el mayor de los éxitos en los exámenes que se avecinan y estoy siempre a su disposición. Espero vernos muy pronto en otro de estos enlaces virtuales que la técnica actual nos permite. Muchísimas gracias.